Un saludo a todos los asistentes al quinto Congreso Internacional de la Asociación Española de Comprensión Lectora. Mi nombre es Marta Valdés y junto a Ian Simpson e Isabel Rodríguez presentamos esta comunicación titulada Una intervención en monitorización para mejorar la lectura, una experiencia con grupos grandes. Al inicio verán el resumen de esta comunicación y las referencias bibliográficas. Posteriormente encontrarán la introducción, objetivos y métodos con sus diferentes apartados. Por último, los resultados y conclusiones. Este es el resumen que pueden encontrar en la página del Congreso, junto a las referencias utilizadas en esta presentación. En un anterior estudio de este grupo de investigación, la intervención en monitorización se mostró efectiva para la mejora de las habilidades de monitorización y estos resultados se generalizaron también a la comprensión lectora medida con una prueba estandarizada. Este estudio ha sido descrito en otra de las presentaciones realizadas por este grupo en este Congreso, titulada Un estudio aleatorizado del impacto diferencial de la intervención en vocabulario, sintaxis y monitorización sobre la comprensión lectora. En este estudio, los grupos de intervención estaban formados por niños sin dificultades de razonamiento no verbal ni de decodificación y contenían entre 6 y 10 participantes. Por otro lado, existen estudios previos que señalan diferencias de resultados dependiendo del modo de llevar a cabo la intervención. Por tanto, el objetivo de este estudio ha sido replicar los resultados obtenidos con una intervención exitosa en monitorización desarrollada a través de grupos pequeños, realizando la intervención con todo el grupo clase. Por un lado, se realizaron evaluaciones con pruebas estandarizadas y específicas. Se evaluaron la capacidad de razonamiento no verbal, la eficiencia lectora y la habilidad de decodificación para describir a los participantes. Como evaluación pre-post-test, para analizar la efectividad de la intervención, se midió el nivel de comprensión lectora con una prueba estandarizada y el nivel de monitorización con una prueba específica diseñada por los investigadores a tal efecto. Además, los participantes realizaron una prueba experimental de lectura de textos con anomalías, con seguimiento de movimientos oculares, para poder examinar cambios en los patrones de lectura relacionados con la monitorización de la comprensión tras las intervenciones. Se formaron dos grupos de intervención. Uno realizó una intervención en monitorización y otro una de animación a la lectura, que sería la control. Los datos de las pruebas comportamentales se analizaron con ANCOVA con el pretest como covariable. Los de movimientos oculares se analizaron usando modelos lineales de efectos mixtos. Las pruebas usadas para las evaluaciones estandarizadas fueron matrices progresivas de Raven versión estándar para el razonamiento no verbal, lectura de palabras y de pseudopalabras de la prueba ProLEC-R para la decodificación, prueba TECLE para la eficiencia lectora y comprensión de textos de la prueba LE para medir la comprensión lectora. Para medir la capacidad de monitorización de la comprensión se diseñó una prueba específica. Esta consistía en la lectura de un texto con diferentes tipos de anomalías, las mismas que se trabajaron en la intervención. Se contabilizaron el número de preguntas y de estrategias propuestas. Esta es la ficha de la prueba de monitorización. El texto estaba situado al dorso, de manera que para proponer las preguntas el participante debía leer solo el título. Una vez las preguntas estuvieran escritas, se podía pasar a leer el texto. Este texto contenía varios tipos de anomalías: fonológicas, sintácticas, semánticas externas y semánticas internas. El participante realizaba entonces varios pasos dirigidos a reflexionar sobre la comprensión lectora hasta proponer estrategias para mejorar esta. Nuestra muestra consistió en 42 niños y niñas de cuarto de educación primaria. En esta tabla se muestran sus puntuaciones en razonamiento no verbal, eficiencia lectora, lectura de palabras y comprensión lectora. Como puede observarse, los grupos de intervención eran semejantes en estas medidas. Se incluyó el seguimiento de movimientos oculares para poder observar posibles cambios en los patrones de lectura. Según la literatura sobre el tema, un mayor número de fijaciones se relaciona con un mayor esfuerzo realizado en el procesamiento de lo que se lee, indicando, en este caso, que una anomalía ha sido detectada y que hay intención de resolverla. Todos los ítems experimentales siguen la misma estructura de 4 frases. Los cambios en las diferentes condiciones siempre se realizan en la segunda frase, que siempre seguía el mismo patrón. Un sujeto usa un instrumento para hacer algo que es de cierta manera, va acompañado de un adjetivo. En la última frase se vuelve a hacer referencia al resultado de la acción de la segunda frase. En la anomalía morfosintáctica se da una discordancia entre el género o el número del adjetivo y el sustantivo. En la semántica externa, la inconsistencia ocurre entre el instrumento y el resultado de la acción. Es necesario integrar conocimiento previo. En la semántica interna, el problema está entre la segunda y la cuarta frase. En la segunda se ha sustituido el sustantivo, de forma que ya no corresponde al hiperónimo de la cuarta frase. Se hace necesario integrar diferentes partes del texto. En total hay 24 ítems experimentales, todos constituidos por 4 frases y 30 palabras, de forma que se presentan 6 ítems en cada condición. Además,
los participantes leyeron 12 textos de relleno, con una estructura algo diferente para que no pudieran predecir el patrón. Tras los textos en condición control y de relleno, los participantes debían responder a una pregunta de comprensión de sí y no para asegurar que leían para comprender. Se elaboraron 4 listas de forma que todos leyeron todos los textos y el mismo número de textos en cada condición, es decir, cada participante solo veía una condición de cada texto, pero todos los textos. Nuestra intervención está basada en aquella de Berkeley y Riccomini llamada Crack the Code. Nuestros participantes seguían en todas las sesiones el mismo esquema de trabajo, 5 pasos para comprender. Al inicio solo tenían visible el título del ítem con el que trabajarían en esa sesión y debían hacerse preguntas basadas en la información contenida en ese título. Posteriormente debían leer el texto y decidir en el paso 3 si podían responder a las preguntas que previamente habían formulado. En el paso 4 debían preguntarse si había algo que no habían comprendido y si era importante para entender el mensaje de todo el texto. En el último paso, debían comprobar que sus respuestas anteriores efectivamente eran correctas y, antes de finalizar, dedicaban un tiempo a proponer estrategias que podrían ser útiles para entender mejor el ítem con el que habían trabajado. Los ítems para trabajar en cada una de las sesiones podían ser textos, viñetas o vídeos, y la mayoría contenían algún tipo de anomalía. Por ejemplo, en estas viñetas, la anomalía era de coherencia con el conocimiento previo, ya que en los bancos no se guardan pastelitos y los ladrones no se ponen pintalabios para no ser reconocidos. El eje central de esta intervención es la dinámica grupal. Todos los pasos se realizaban en grupo pequeño y luego se ponían en común con el grupo grande. El papel de la entrenadora era el de guía del debate y promoción de la participación. Las sesiones de intervención duraban 1 hora, se realizaban una vez a la semana durante 10 semanas. En la intervención control de animación a la lectura, los niños y niñas realizaron diferentes actividades relacionadas con la lectura y los libros, enmarcadas en un contexto de juego. Y ahora vamos a ver los resultados. En cuanto a la prueba específica de monitorización, los resultados se dividen en número de preguntas y número de estrategias propuestas. Los resultados sobre el número de preguntas tras las intervenciones muestran que no son diferentes entre los dos grupos de intervención. En relación al número de estrategias tras las intervenciones, estas no resultaron diferentes entre los dos grupos de intervención. En cuanto a la prueba estandarizada de comprensión lectora, los resultados no muestran diferencias significativas entre los dos grupos tras las intervenciones. En el estudio anterior, que motivó el presente, donde se aplicó la intervención en grupos pequeños, los participantes cumplían ciertos requisitos, como tener una puntuación en razonamiento no verbal por encima del percentil 25 y una habilidad de decodificación sin dificultades. Aplicamos estos criterios a la muestra del presente estudio de 42 participantes y nos quedamos con 29. Repetimos los análisis y obtuvimos resultados semejantes a los de la muestra completa. Ni en la prueba específica de monitorización, número de preguntas y número de estrategias, ni en la medida estandarizada de comprensión lectora se observaron diferencias entre los grupos. En cuanto al análisis de los datos pretest de movimientos oculares, este reveló que el número de fijaciones en todas las condiciones con anomalía fue mayor que en la condición control, tras controlar el nivel de razonamiento no verbal y la habilidad de decodificación, indicando que la tarea experimental es útil para provocar cambios diferenciales en los patrones de lectura de los niños y niñas. Por otro lado, el análisis de los datos del post-test mostró que el grupo de monitorización disminuyó en menor medida el número de fijaciones que el control. Al ser la segunda vez que realizaban la tarea, es natural que el número de fijaciones descienda debido al efecto de familiaridad. Sin embargo, a pesar de esto, los del grupo de monitorización se resistieron más a este efecto. Probablemente realizaron un mayor esfuerzo en el procesamiento lector que sus compañeros del grupo de la intervención control. Ya sea con la muestra completa o con la submuestra que cumplía criterios de razonamiento no verbal y habilidad de decodificación, la intervención en monitorización de la comprensión no logra resultados significativamente diferentes de la intervención control en animación a la lectura en las medidas específicas de monitorización ni en la medida estandarizada de comprensión lectora. Estos resultados indicarían que la intervención no resultaría efectiva si se aplica en grupos grandes.
Las razones que podrían estar detrás de la falta de eficacia que muestran nuestros resultados podrían ser que resulta más difícil dirigir un debate cuando son muchos los participantes, que la atención individualizada se da en menor medida o que el mayor número de integrantes provoca en los participantes una disminución en el sentido de responsabilidad por el resultado del debate. Estudios anteriores encontraron resultados semejantes. Sin embargo, en la tarea de movimientos oculares, aunque en el post-test los dos grupos descienden en el número de fijaciones, el grupo de monitorización desciende significativamente menos. Este resultado indicaría que la intervención ha tenido un efecto sobre la lectura posterior, que podría significar que los participantes del grupo de monitorización de la comprensión han realizado una lectura más comprensiva que sus compañeros, es decir, no se han dejado llevar por el efecto de familiaridad al realizar la tarea por segunda vez como los que hicieron animación. En consecuencia, es posible que con una muestra mayor se pudieran detectar resultados de la intervención en grupos grandes, por lo que resulta una buena propuesta para futuras investigaciones. Muchas gracias por su atención.